ya entró en vigor la norma que crea el llamado Fondo de Pensiones para el Bienestar, con la cual se procurará, porque así dice el texto de esta norma, se procurará que las pensiones de aquellas personas que ganen el salario promedio ante el IMSS o menos, pues sean complementadas hasta llegar al 100% del salario que percibían. Vamos a platicar al respecto con un experto en pensiones, Pedro Vázquez Colmenares, consultor y experto en pensiones y seguridad social. ¿Cómo estás, Pedro? Gusto tenerte nuevamente en el programa. Encantado, Pascal, de estar contigo. Muy buenos días. Oye, pues, ¿cuál es tu impresión después de toda la discusión que se dio en torno de esta norma y que ya finalmente está en vigor? Bueno, pues mira, déjame decir que discutir el tema de las pensiones en una campaña electoral es una mala práctica, porque hace que las cosas se hagan rápido, se hagan con un criterio que no es estructural y esta reforma, lamentablemente y en mi opinión, no deja una huella feliz a la sociedad. Es una reforma que busca corregir un problema que sí existe, y es que los trabajadores que cotizaron al IMSS y al ISSSTE en cuentas individuales estos últimos años han ahorrado poco, porque la tasa de contribución ha sido baja. Y entonces generan pocos recursos de ahorro y pues generarán bajas pensiones en relación con sus últimos salarios. Eso es cierto, pero la manera en cómo se quiere corregir es algo que no necesariamente va a ser favorable para la sociedad. En primer lugar, porque no es una reforma que atienda a todos, como se anunció. Más bien excluye a la mayoría. En este año solo serán 9,000 los pensionados que puedan obtener un complemento de pensión y 17,000 el siguiente año. Irá creciendo y se acumularán hacia 2,7 millones de pensionados en el año 2050. Así que no es para todos. 90% de los cotizantes no están incluidos en la reforma de manera expresa. Segunda, lo que generó mucha polémica es el origen de los recursos. Cuando tú siembras una obligación de pensiones, estás generando un compromiso de pago mensual vitalicio y hay que saber dónde se va a pagar. Y esta reforma crea un fondo que no tiene fondos. Crea una reforma que, en lugar de que el gobierno inyecte recursos, si los tuviera, en mi opinión no los tiene, mira hacia los recursos privados de los trabajadores y encuentra 40,000 millones en cuentas inactivas y dice, estos son los que quiero tomar y los voy a tomar cada vez que alguien cumpla 70 años y no esté trabajando. Entonces, es muy delicado porque eso ya roza la inconstitucionalidad. Veremos cómo se da esa discusión. Y así que no es una reforma estructural, no es una reforma general, no es una reforma que esté fondeada, que vamos a acabar pagando los ciudadanos durante 2 o 3 generaciones y que le atañe a una minoría de trabajadores. Ahora, un par de puntos. Esto que se está procurando, porque así dice el texto, para aquellos que ganan el salario promedio o menos a través del sistema de las Afores, pues ni siquiera se cumple en el caso de los pensionados de la ley 73, es decir, la ley anterior. ¿Es correcto? Es decir, o todos los de la ley 73, digo, yo sé que hay un tope, pero los que están en ese rango salarial, ¿sí se jubilan con el 100%? ¿O sí se No, jubilaron con el ningún 100%? trabajador. Actualmente hay 5,5 millones de trabajadores en la ley 73 por pensionarse. Ajá. Pero a esos trabajadores les va a convenir más la ley 73, entonces no están incluidos en esta reforma. Sí. Así que ahí ya se excluyeron a Y los 5,5 que ya millones. se, Luego hay, y los que ya se pensionaron, perdón, por la ley 73, ¿cómo andan? así se van a quedar sin ninguna modificación. Esto es exclusivamente Sí. para los que se pensionen a partir de hoy y en cuentas individuales en el Ajá. ISSSTE o en el A IMSS. ver, déjame preguntarte Todos los esto. que Alguien cuyo último salario promedio de los últimos 5 años fue 10,000 pesos y se pensionó ya por la ley 73, ¿cuánto recibe de pensión aproximadamente? aproximadamente, pues dependiendo de sus semanas de cotización, pero algo así como 70, 80%. Ya, o sea, no recibe el 100%.
Algunos sí reciben el 100%, Sí. pero no todos, porque no era una obligación pagar el 100% de Sí, la pero pensión. aquí ya Ni en el IMSS, ni en el se ISSSTE, creó una dependen injusticia, ¿no? pero sí podían llegar al 100%. Ujú. Bueno, Que no todos lo han hecho. Sin embargo, esos no están incluidos en esta reforma. claro, Solo no, es una reforma para trabajadores que cotizan y se van a pensionar en cuentas individuales. exacto. Entonces, todos los de la generación, digamos, de las pensiones anteriores, de los fondos de retiro, Ujú, en el IMSS y en el ISSSTE, no están incluidos. Son más de 5,5 millones de trabajadores. claro. Tampoco están incluidos o quedaron excluidos, para decirlo con claridad, Ujú, 6,3 millones de trabajadores que cotizan arriba del promedio salarial del IMSS. ujú, Esos tampoco tienen nada. claro. Es decir, si yo cotizo abajo de, como dice el dato de la reforma, si cotizo abajo de 16,777 pesos, Ujú. sí tendré un posible beneficio. Si cotizo un peso más, no tengo ningún beneficio. O sea, alguien que cotice Entonces, 17,000 pesos no se va a poder beneficiar del 100% del salario. de nada, de un Bueno, solo peso del complemento. ok. ¿Me Entonces, puedes esperar? Tengo que hacer un 11 millones, corte obligado, Pedro, perdóname. ¿Me puedes esperar un par de minutos y seguimos conversando? por supuesto. Gracias, Encantado de la gracias. vida. Gracias. Le agradezco mucho a Pedro Vázquez Colmenares, consultor, experto en pensiones y seguridad social, que me haya esperado para seguir esta conversación. Pedro, perdón que luego tengo tantas preguntas que te he atropellado en algunas de tus respuestas. Una disculpa por eso. Quisiera preguntarte también, decías que en este año se van a pensionar por el sistema de Afores 9,000 personas. ¿Se ha pensionado antes cuántas? En los últimos 3 años, según reporte de la CONSAR, solicitaron pensión 310,000 personas. Ajá. De esas, el 76% no cumplieron los requisitos de la ley, o sea, 3/4 partes, y entonces solo una cuarta parte se pensionó, que fueron 72,000 personas. Ujú. Y esas personas se pensionaron en promedio con tasas de reemplazo, es decir, proporciones respecto de los últimos salarios del 72%, porque ya está funcionando la reforma previa a la ley del Seguro Social. Ujú. Entonces, el problema era mucho menor y había que atenderlo, pero la manera como se está haciendo, Pascal, te digo, es excluyendo a la mayoría de todos los cotizantes activos del IMSS, el 90% está excluido de la Ujú. reforma. Ya. Y Y además, pues no se financia un fondo público con dinero público, sino con dinero privado. Y además, pues va a generar un pasivo fiscal, un compromiso de pago mes con mes de 7 billones de pesos en los siguientes 50 años. Para que se dé al auditorio un orden de magnitud, durante 26 años, todo lo ahorrado por los trabajadores en las Afores fueron 3 billones. 26 años, 3 billones. Más intereses, 6 billones. Y esto va a costar 7 billones, pero no va a estar ahí para generar intereses. Nada más es gasto. Entonces, es un boquete fiscal muy grande que vamos a tener que pagar 2 o 3 generaciones y que en realidad no está siendo una solución a la crisis de las pensiones, sino que muy probablemente agrave la crisis. ya. Oye, de esas 72,000 personas, supongo que habrá algunas cuyo último salario, hayan sido el salario promedio del IMSS o menos. ¿A esas les va a tocar algo o no? No, tampoco. Mm. La reforma excluye a todos los pensionados hasta el día 30 de abril. Así que es a partir de ahora Sí. y pues dicho por los funcionarios de la Secretaría de Hacienda, los primeros años va a costar 130,000 millones de pesos el gasto Ujú. y nada más se han encontrado 40,000 y no son de ingresos públicos. Y no han dicho de dónde van a salir el resto, o sea, los 90,000 millones necesarios para los Pues próximos tres no, años. hay dos enormes fuentes de incertidumbre, una ya la mencionaste tú. La primera fuente de incertidumbre es de dónde se va a pagar esto, porque queda en ley una obligación, pero pues yo prometo, pero que paguen otros. Eso Ujú. es una mala práctica de política de protección social. Ujú. Y la segunda incertidumbre es, como lo mencionaste, que se dice expresamente, literalmente, que el fondo procurará pagar los complementos de pensiones siempre que haya disponibilidad de recursos. Entonces, ni siquiera se está asegurándole al trabajador Ujú. el beneficio ofrecido, sino que queda sujeto
a una incertidumbre muy grande sobre muchos años de fondeo de un compromiso fiscal creciente. Pues según la Constitución se supone que todos somos iguales ante la ley, debemos ser tratados iguales y la cantidad de excepciones que se están creando y dejando fuera 90% de los trabajadores pues es enorme, ¿no? Son muchas las dificultades que tiene esta ley aprobada, porque tanto el punto de vista legal, como el punto de vista de equidad, como el punto de vista técnico, como el punto de vista de los procesos y transparencia de cómo se van a hacer el retorno de los recursos que se están tomando de las Afores, si es que los trabajadores los reclaman, todo eso está por decidir. Ayer se decía en la conferencia de prensa del presidente que ahora ya se van a poner a trabajar en las reglas de operación. Entonces, y además el comité técnico que va a administrar todo ese dinero solo tiene servidores públicos. Se violentó un principio elemental de que a la administración de los beneficios de la Seguridad Social siempre lo acompañan los trabajadores a través de los sindicatos, los representantes patronales y el gobierno. Así es en la CONSAR, así es en el Infonavit, así es en el ISSSTE y así es en el IMSS. Pero este nuevo fondo de pensiones solo tiene servidores públicos en su comité técnico del fideicomiso. Entonces, es una cantidad muy grande. Yo creo que esto no se debió haber hecho al vapor y en época de elecciones, y ojalá haya el espacio político y jurídico para que después de las elecciones se regrese al respirador y con mente fría se corrijan las indefiniciones o insuficiencias. Ahora, se pueden corregir, digamos, si ya se creó un derecho, aunque la ley diga procurar, si ya se creó un derecho, ¿se puede echar para atrás? Claro, es una ley que se puede cambiar, como cualquier otra ley, si cumple con un procedimiento legislativo. Y hay muchas cosas que se le podrían mejorar a esa reforma. La mayoría de esas ya se dijeron en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores en esta discusión. Quizá habría algunas cosas más especializadas que no se tocaron, pero una gran cantidad de los defectos ya están bien identificados, quedaron en las minutas de discusión legislativa y pues habría que regresar y decir, hagamos las cosas bien, porque el país y los pensionados lo merecen. Pedro, por último, como hipótesis, lo que aquí se pretendió es que en julio, porque dice el presidente que en julio se va a otorgar la primera pensión en esas condiciones, se quiso crear la impresión al final de este gobierno que el presidente pase a la historia como el que mejoró las pensiones del país. ¿Es un poco eso lo que se buscó? Pues yo creo que algo de razón has de tener, porque si se hubiera buscado el fondo del asunto, se hubiera hecho bien y desde el principio de la administración, no los últimos 4 meses antes de las elecciones. El presidente además habló en su discurso del 5 de febrero, es muy fácil de confirmar en internet, que habría un fondo público y que el gobierno aportaría 64,619 millones. Así es. Pues ese dinero que está anunciado ya nunca llegó en las iniciativas, ya no se volvió a tocar esa cantidad. Entonces el dinero que se anunció que se iba a aportar, pues a la mera hora no se aportó, quién sabe dónde quedó o en qué se gastó, y en cambio sí se miró a confiscar recursos de los trabajadores más vulnerables, que son los adultos mayores de 70 años que no estuvieran trabajando. Entonces, sí, haberlo hecho, insisto, en época electoral genera muchas suspicacias y no generó una reforma pulcra desde todos sentidos. Pues Pedro, siempre un gusto conversar contigo, muy amable, te mando un abrazo. Gracias a ti y gracias al auditorio. Gracias. Buen día. Pedro Vázquez Colmenares, consultor experto en pensiones y seguridad social. Bueno, pues ahí tiene usted el punto de vista de alguien que sabe sobre esta reforma aprobada y ayer firmada y con ello entró en vigor por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador.